Bueno, se logra ver, ¿cierto? Sí. ¿Todo bien? Ya. Muchas Sí, se ve bien. gracias. Bueno, a continuación voy a presentar el tema denominado evaluación formativa y compartida. Voy a entregar algunas aclaraciones, conceptualizaciones sobre el tema, confusiones, y voy a tratar de lo que voy a presentar, llevarlo un poco más a la práctica y dar a entender por medio de esta reflexión de que estos instrumentos de evaluación formativa y compartida son aplicables en el contexto chileno. Bueno, como una forma de iniciar esta presentación y dar énfasis después en que ustedes puedan generar su propia autoevaluación de cómo observaron la clase, vamos a utilizar el instrumento que se denomina sensaciones, que es un semáforo, de algún modo va a depender todo de la creatividad del docente, en el cual él trate de incorporar algún icono que sea atingente a lo que él quiera en ese momento, dependiendo del grupo, manifestar. Por mi parte, yo coloqué estos emoticones, estas caritas, que cada una representa cada estado de acuerdo a cómo fue el aprendizaje de la clase. La carita verde dice que entiendo bastante bien y puedo explicarle a otra persona. Eso es lo que el estudiante debería responder si es que entendió todo lo que el profesor logró mencionar. Carita amarilla dice que entiendo, pero todavía no me siento completamente seguro o segura. Puedo explicar a otros con ayuda. Y la carita roja de tristeza, no estoy seguro o segura de lo que aprendí y necesito ayuda. Bueno, esta técnica de instrumento de sensaciones ya lo pueden utilizar ustedes al inicio de una sesión, al inicio de la sesión siguiente de la clase realizada o también al cierre de cada clase. Bueno, como antecedentes generales de la evaluación, para darle una base, podemos decir que la evaluación, hay presencia de la evaluación durante el siglo V o IV antes de Cristo. Los maestros como Sócrates, Platón, ya utilizaban el cuestionario con sus estudiantes para generar este proceso de evaluación. Pero ya formalmente después los primeros antecedentes de la evaluación en educación física se remontan a mediados del siglo XIX, cuando de la mano del enfoque antropométrico se producía por un lado la medición de las dimensiones y proporciones del hombre y por otro una valoración de los niveles de fuerza y resistencia cardiovascular. Este es uno de los temas que frecuentemente se habla en la educación física y en el grupo GEIFE se ha mencionado en reiteradas ocasiones sobre los tipos de uso que se le da a la educación física y a la evaluación propiamente tal, una de carácter más técnico y otra de carácter más práctico, constructivista. Bueno, en este sentido, dichas pruebas, juntos con la idea de que la mejora del alumno se pudiera establecer a través de términos de rendimientos cuantificables, determinaron que las capacidades físicas se convirtieran hasta no hace mucho tiempo en el único referente a la hora de poner en marcha la evaluación en la educación física. En este sentido, podemos observar de que antiguamente el uso de la evaluación se daba orientada al rendimiento, a la condición física, y también en el contexto chileno, en los años 1900, por ahí, ya los que hacían educación física generalmente eran los médicos que llegaban al país y lograban generar esta educación física de carácter medible y enfocada a lo que es la higiene del cuerpo, principalmente. También como antecedentes de la evaluación se da con Tyler, que ya a fines de 1930 ya él genera lo que es la evaluación por objetivos, y ya después a fines de los años 60, en 1967 también se observa ya que Michael Scriven es uno de los que orienta la evaluación hacia el proceso, ¿ya? Enfocada también en lo que es el enfoque empresarial,
en la atención al cliente, él logra visualizar de que el estudiante es un receptor de información, pero a la vez es un cliente que tiene que ser bien atendido. Hacia allá, como apuntaba, también un poco orientado a lo que era la lucha espacial entre Estados Unidos y Rusia, y en esos tiempos también el gobierno de Estados Unidos empezó a generar distintos programas, en el cual la educación fue uno de ellos, para mejorar los servicios. Y dentro de estos tipos de servicios está también lo que es la programación y los servicios educativos. Pero si lo abordamos desde la educación física, ya varios autores hablan sobre el tema. Uno de los que se puede destacar es Blázquez, que él dice que la perspectiva tradicional pareciera estar más relacionada con la evaluación del producto o del rendimiento, basada en una medición cuantificable. Ya en el año 1993, él menciona esta problemática que él visualiza y que también otros autores han ido generando. Y bueno, firmemente también se empieza a hablar desde de la educación física, de la evaluación formativa y compartida, a partir del año 2000. Ya ahí el autor López Pastor empieza a generar distintas críticas al sistema educativo y es uno de los que con su grupo de trabajo ha podido eh, generar distintas propuestas con respecto a la evaluación formativa y compartida. Pero también así muchos autores que han tratado la evaluación formativa y como es el caso de González y Pérez, que él igual menciona que el proceso educativo tiene por fin comprobar de modo sistemático en qué medida se han logrado los resultados previstos con los objetivos especificados con antelación. Por otra parte, Chamero y Fraile dice que este tipo de enfoque es de corte conductista, sienta sus principios en un modelo educativo basado en el currículo, donde se definen claramente y de forma nítida los objetivos que se pretenden alcanzar. Por otra parte, Díaz Barriga dice que la aceptación de un currículo por objetivo conlleva la consideración de la evaluación como una herramienta que permite comprobar y medir si se han cumplido los objetivos marcados. También por su parte, el 2013 él dice que nuestra disciplina estaríamos hablando de la medición de objetivos de tipo motor, concretamente de rendimientos, donde los estudiantes tienen que exponer sus capacidades a través de test de condición física y pruebas de habilidad motriz que tenían lugar al final de un semestre o curso académico. Bueno, entonces aquí, a partir de los distintos autores, y en este caso, esta información extraída de uno de los artículos de estos autores, hace una clasificación entre el tipo de evaluación tradicional y el tipo de evaluación formativa, ya en torno a distintas interrogantes sobre el proceso de evaluación. Ya en el objetivo tradicional menciona que es lo objetivamente evaluable, que son hechos y conceptos. Lo formativo son competencias para afrontar un problema. ¿Para qué evalúa? La evaluación tradicional, para comprobar, clasificar y seleccionar. ¿Para qué evalúa la evaluación formativa y compartida? Conocer cómo aprende y proporcionar ayuda. ¿A quién evalúa? La evaluación tradicional evalúa solo al estudiante. La evaluación formativa evalúa al estudiante, el proceso y el profesor. ¿Cómo evalúa? De manera neutra e individual. La evaluación formativa de manera colaborativa. ¿Cuándo evalúa? La evaluación tradicional al final del proceso y la evaluación formativa en todo momento. Bueno, aquí como una forma de hacer algo un poco más llamativo, hay un formato de modelo de evaluación tradicional ahí donde se observa un destacado personaje y también por otra parte ahí haciendo alusión a los memes también de que la evaluación formativa y compartida pareciera ser un camino difícil, pero si se sabe utilizar de buena forma, es un modo de hacer evaluación formativa y compartida de forma práctica.
Aquí también es importante mencionar de la confusión que generalmente, y es un tema que siempre se ha mencionado, la confusión entre evaluación y calificación. Muchas veces, o gran parte de los discursos, se habla mucho de la importancia del proceso de la evaluación, pero finalmente todos terminamos calificando o todos de algún modo u otro terminan utilizando la evaluación tradicional. Pero como mencioné en otras instancias, a otro grupo de personas, generalmente, a veces con este desconocimiento de la evaluación formativa y compartida, y más adelante vamos a ver por qué se llama evaluación formativa y compartida, generalmente hay una falta de conocimiento del tema, y no solo de él, sino que también de la parte práctica, de la aplicación práctica de este tema, y también lo mismo con sus instrumentos. Porque yo siempre coloco el ejemplo de que un maestro, un constructor de casas, supongamos, él puede tener muchos instrumentos, pero si esos instrumentos él no los sabe utilizar en la construcción de esa casa, probablemente más que una solución sea un problema frente a lo que él quiera realizar. Pero también me gustaría que esto se pueda contextualizar. Principalmente mi experiencia ha sido la educación escolar, primero y segundo ciclo, y enseñanza media. Esa es la experiencia práctica que yo he podido tener, por eso voy a hablar desde mi experiencia práctica. Y también esta forma de evaluación formativa y compartida se rige por los decretos que se han generado, como es el famoso decreto 67, en el cual habla de la evaluación, que la menciona que es un conjunto de acciones liderada por los profesionales de la educación, para que tanto ellos como los alumnos puedan obtener e interpretar la información sobre el aprendizaje con el objeto de adoptar decisiones que permitan promover el progreso del aprendizaje y retroalimentar los procesos de enseñanza. Y por su parte también aquí genera la distinción con la que es la calificación, y ahí menciona que es la representación del logro en el aprendizaje a través de un proceso de evaluación que permite transmitir un significado compartido respecto a dicho aprendizaje mediante un número, símbolo o concepto. ¿Ya? Cuando habla de número, símbolo y concepto, también lo podemos visualizar para las asignaturas de orientación, de religión, y también lo podemos visualizar para lo que es pre-kinder y kinder en la etapa infantil. Y generalmente también en lo que es el proceso de evaluación formativa y compartida se produce una confusión entre el paso de la evaluación a la calificación. Ese también es una de las problemáticas observadas en este tipo de evaluación formativa y compartida, como les mencioné anteriormente. Por otra parte, el artículo 4 dice que el proceso de evaluación como parte intrínseca de la enseñanza podrá usarse formativa o sumativamente. Tendrá un uso formativo en la medida que se integra a la enseñanza para monitorear y acompañar el aprendizaje de los alumnos. Es decir, cuando la evidencia del desempeño de esto se obtiene, interpreta y usa por profesionales de la educación y por los alumnos para tomar decisiones acerca de los siguientes pasos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y por otra parte, hace la distinción con la evaluación sumativa, que tiene como por objeto certificar, generalmente una calificación, los aprendizajes logrados por los alumnos. También podemos aquí hacer una mención a que habla del carácter formativo del estudiante, pero más a fondo, cuando veamos cada una de las definiciones, nos vamos a dar cuenta que la evaluación formativa y compartida no solamente sirve para que el estudiante aprenda más, sino que también sirve para que nosotros como docentes podamos generar este aprendizaje compartido entre docente y profesor. En definitiva, que todos podamos aprender. Y aquí aparecen algunas de las distintas definiciones que hay sobre el tema de la evaluación formativa y compartida.
Brocar 2009, él dice que es un proceso mediante el cual se recaba información sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje que los maestros pueden usar para tomar decisiones instruccionales y los alumnos para mejorar su propio desempeño, y que es una fuente de motivación para los alumnos. Yo le agregaría también que es una fuente de motivación para los estudiantes, para los profesores. Cuando se sabe aplicar o realmente el docente se empapa con la información de la evaluación formativa, realmente logra mejorar su enseñanza y a la vez eso también genera una motivación en los mismos docentes. Por otra parte, Black y William, ellos mencionan que la evaluación formativa proporciona información a estudiantes y docentes, aportando una retroalimentación que facilita realizar ajustes y revisiones tanto para el alumno en su tarea como para el profesorado en su quehacer docente. También quería mencionar que en lo que es el decreto 67, y aquí no sé si se habrá integrado el profesor Luis Aguilera, él también siempre lo ha mencionado, que en la evaluación, en el decreto 67 también aparece de que los estudiantes pueden tener una calificación por trimestre o semestre. No es necesario que se llenen de calificaciones, sino que también se puede hacer uso de una sola calificación. La diferencia está en que en este proceso de evaluación formativa y compartida pueden hacer uso los docentes de los distintos instrumentos de evaluación. Y a partir de esos distintos instrumentos de evaluación, pueden producir el paso de este hacia la calificación, donde puede ser una, o también va a depender de los establecimientos y de el reglamento de evaluación que cada uno de ellos tenga. Pero generalmente, por lo menos en mi experiencia práctica en educación escolar, he observado que de algún modo u otro, uno como docente es autónomo de poder trabajar la modalidad de evaluación como a uno le acomode o como uno lo pueda planificar. De algún modo u otro, la educación escolar nos entrega esa autonomía para nosotros los docentes, poder ejecutarlo como nosotros podamos generar estas instancias de enseñanza-aprendizaje. Bueno, también uno de los autores que ya lleva más de 22 años aproximadamente trabajando en el tema de la evaluación formativa y compartida, define a esta como todo proceso de contratación, valoración y toma de decisiones cuya finalidad es optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje que tiene lugar desde una perspectiva humanizadora y no como un mero fin calificador. ¿Cuál es la finalidad entonces que estos dos autores mencionan? Que el alumno aprenda más, que el profesorado mejore su práctica docente y mejorar sobre la marcha el proceso de enseñanza-aprendizaje que se lleva a cabo. Bueno, también aprovecho de mencionar que si alguien se interesa o quiere saber un poco más a fondo sobre las buenas prácticas educativas respecto a la evaluación formativa y compartida, puede visitar el libro que se llama Manual de las Buenas Prácticas del año 2017, que los coordinadores son López Pastor y Pérez Puello. Por otra parte, entendemos a la evaluación compartida como un proceso de diálogo y una toma de decisión mutua y colectiva más que un proceso individual e impuesto. Dentro de estos procesos, las autoevaluaciones, las coevaluaciones y las evaluaciones y calificaciones dialogadas son técnicas que juegan un papel fundamental. Y aquí es donde generalmente en la educación escolar surge esta problemática de darle crédito a la autoevaluación o a la autocalificación. Generalmente, la mayoría de los docentes de todas las asignaturas, considerando que los instrumentos de evaluación son para todos, no exclusivamente para educación física, proponen o mencionan que no encuentran válido que la evaluación o autoevaluación sea un instrumento que los estudiantes realmente utilicen de forma correcta. Pero también muchas investigaciones con respecto al mismo tema de la autoevaluación han demostrado que los estudiantes han sido mucho más críticos en la hora de su calificación y se califican más bajo de lo que el profesor tenía como expectativa.
Bueno, también los autores Pérez Puello y López Pastor mencionan que es un proceso de diálogo que mantiene el profesorado con su alumno sobre la evaluación de los aprendizajes y los procesos de enseñanza-aprendizaje que tienen lugar. Este tipo de diálogos pueden ser individuales o grupales. Suelen estar basados o relacionados con procesos previos de autoevaluación o evaluación entre iguales. Insisto nuevamente en este discurso de que si un docente conoce los distintos instrumentos de evaluación que se pueden utilizar y realmente sabe aplicarlos en los momentos o en las clases que correspondan, más que un problema va a ser una solución para mejorar los aprendizajes de los estudiantes y para que el docente propiamente tal también logre ir aprendiendo. Y esto también va de la mano con las habilidades del siglo XXI que se están exigiendo que desde el Ministerio de Educación, que también nosotros los docentes podamos ir incorporando. Y también una de las cosas que hay que mencionar es que si realmente nosotros sabemos aplicar los distintos instrumentos de evaluación, ya sea formativa y compartida, vamos a poder también mejorar nuestras prácticas, pero también a la vez llevar un orden de lo que nosotros realmente queramos, porque también esa es una de las otras problemáticas también, o uno de los requisitos de la evaluación formativa y compartida, es que si nosotros no la aplicamos de una forma correcta, o le damos un uso intermedio, realmente no va a ser efectivo este proceso de evaluación formativa y simplemente se va a convertir en una evaluación tradicional con el fin de que sea calificación. Entonces también es importante tenerlo en consideración y también más adelante igual lo voy a mencionar con respecto a ello. Pero dentro de lo que es la evaluación formativa y compartida, también está la retroalimentación. Como ustedes saben, hay distintos tipos de retroalimentación, pero también aquí este dato lo encontré bastante interesante, con el autor de igual, Blackie Williams, en el año 1998, hizo un estudio muy grande, a escala grande, en el cual sacó dos conclusiones. Una menciona que si se aporta calificación y retroalimentación, la mayoría de los estudiantes se fija en la nota y no tiene en cuenta la retroalimentación aportada. Por otra parte, dice, si se aporta solamente la calificación, la mayoría no suele revisar cuáles son sus errores e intentar aprender de ellos. Se limitan a quedarse solo con la nota. Entonces aquí nuevamente podemos mencionar de que si no se da un correcto uso, pasaría a ser solamente calificación y no un proceso de evaluación formativa y compartida. También dice que solo cuando se aporta retroalimentación sin calificación, la mayoría del alumno se fija en el feedback. Yo en mi experiencia práctica de lo que he llevado a cabo en el proceso de evaluación formativa y compartida, he podido comprobar esto que realmente es efectivo. Cuando a los estudiantes en las distintas clases y en los distintos niveles uno le entrega una retroalimentación, ya sea individual, grupal, ellos escuchan y aprenden de forma más significativa de cuando uno le ha entregado la nota, la calificación final. Generalmente cuando uno le entregaba la calificación final, yo me daba cuenta de que el estudiante solamente recibía esa información y le duraba 5 segundos la noticia y después hasta ahí llegaba todo el proceso de evaluación. Sin embargo, cuando yo le entregaba primero la retroalimentación, le generaba este proceso formativo en el cual le mencionaba de que la clase 1 y tanto la clase 3 observé cambios, ya sea tanto positivos como negativos, el estudiante lograba generar esta reflexión y compartir esa información entre docente y estudiante. Por eso también es importante el proceso de retroalimentación, que no solamente se pueda realizar al cierre de la clase, sino que el proceso de retroalimentación puede ser utilizado en distintos momentos de la clase. Y no solamente puede ser utilizado una sola vez, sino que pueden ser en distintas ocasiones. Bueno, también si nosotros queremos mejorar nuestras prácticas con respecto a la evaluación, también podríamos hacer uso de esta ficha de meta evaluación didáctica, en el cual
cuando nosotros queramos generar una unidad didáctica o la planificación semestral de nuestros instrumentos a utilizar, podemos, en estos casilleros, colocar cada uno de los instrumentos que vamos a utilizar y posteriormente orientarlos a cuál es el fin de cada uno de estos instrumentos. En la nota aparecen cada uno de sus conceptos, en el cual, por ejemplo, si la evaluación va a medir, y aquí nosotros vamos haciendo una X, si esta evaluación va a medir el aprendizaje o también va a evaluar la enseñanza. Si la implicación es hacia el alumnado o este proceso de evaluación también implica al profesorado. Si este tipo de evaluación va a ser solamente al inicio, en el proceso o en el cierre. O si este flujo de comunicación de la evaluación es entre evaluador y evaluado, o entre docente y docente, o estudiante-estudiante. ¿Ya? ¿Cuál va a ser el flujo de evaluación que se va a generar en cada uno de estos instrumentos? Y si estos criterios de evaluación van a medir el ámbito cognitivo, el ámbito motor, o el ámbito afectivo-social. Que como es un instrumento validado y realizado por Navarro y Jiménez, si nosotros lo llevamos al contexto nacional, sería lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal. Bueno, aquí como les mencioné, para que realmente se cumpla una evaluación formativa y no pase solamente a ser una evaluación tradicional con finalidad de calificación, es necesario que se cumplan estos 5 criterios, como la integración de la evaluación, del aprendizaje y de la enseñanza en el sistema de evaluación. Implicar de forma activa al alumno, usar los instrumentos de forma continua durante los procesos de enseñanza-aprendizaje, la presencia de un flujo bidireccional constante de comunicación entre profesor-alumno, y también cumplir con los criterios de evaluación cognitivo, motrices y afectivos que convergen en el contenido de enseñanza. Insisto nuevamente, para poder cumplir con este tipo de evaluación formativa y compartida, es necesario que se tengan en consideración estos 5 criterios. Bueno, ahora a continuación voy a presentar algunos de los instrumentos. La verdad que son muchos, pero yo simplemente quise abordar los que no son tan conocidos, o por lo menos en educación escolar no se usan tanto en los profesores. De hecho, a modo anecdótico, mencionar que a un profesor que le estaba ayudando en la evaluación docente, que para los que no conocen el proceso de evaluación docente, a nosotros los que trabajamos en escuela, nos solicitan cada 4 años y a partir de ello son distintas etapas las que vamos pasando, desde una autoevaluación que tenemos que generar, una clase filmada, posteriormente tenemos que generar un portafolio, después nos tiene que evaluar un docente par con un ciclo de preguntas y posteriormente también la evaluación de nuestros directivos. Entonces a él yo le mencioné, le aproveché de ayudar con algunos instrumentos. Y cuando él me los recibió, me dijo, muchas gracias, por muy buenos, pero lamentablemente es educación física y considero que este instrumento es teórico, por lo cual no lo podría utilizar en mis clases. Bueno, yo le dije que igual lo revise, lo analice y reflexione realmente si le puede servir o no. También, bueno, le dije que en educación, en lo que es la evaluación formativa y compartida, que le van a exigir en el portafolio, también de algún modo les va a dar utilidad porque no solamente es utilizar un instrumento de evaluación, sino que también puede hacer uso de distintos instrumentos y estrategias también de evaluación. Y ahí le envié alguno material también de lo que es el Ministerio de Educación, que es lo que es estrategias de evaluación. El Ministerio de Educación tiene mucha información. A veces nos tenemos que indagar un poquito más para poder recibir mucho material, más de 30 instrumentos podemos tener en lo que es la
la página del Ministerio de Educación. Bueno, uno de los tantos instrumentos que aquí voy a mencionar se llama escala de valoración diferenciada. Bueno, no voy a mencionar de la rúbrica porque pienso yo, dependiendo de la experiencia de cada uno, que la rúbrica es uno de los instrumentos que generalmente utilizamos en la gran mayoría de los casos, o es el instrumento más accesible o que en el formato nos puede ayudar para evaluar. Pero acá les voy a presentar algunos que también se podrían utilizar y a partir de ellos generar la calificación final. Como este que es la escala que le mencioné de valoración diferenciada, en el cual puede ser utilizado para alguna temática en el cual ustedes consideren que hay elementos más importantes de evaluar que otros que tengan un menor contenido o sea, más simple de aprender en los estudiantes. Entonces, por eso se puede generar esta diferencia entre los contenidos simples y los contenidos complejos, lo que no podría llegar a realizarse en una rúbrica estandarizada. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, probablemente algunos de los colegas, yo parece que conozco que aquí les gustan las actividades en contacto con la naturaleza, y aquí hay un ejemplo de lo que es el tensado de un puente, en el cual las primeras actividades, y después al final de la clase me pueden decir si esto realmente es útil o no, pero este ejemplo que se observa aquí muestra que estos tres primeros ítems que están evaluados relativamente son de un carácter más simple o que tienen menos puntuación, de acuerdo al docente, y que en el siguiente menciona que de acuerdo a su dificultad tiene mayor puntuación. Entonces ahí el docente que quiera utilizar este instrumento de evaluación va a poder ver ahí cuáles son las actividades más simples que puede hacer uso para evaluar, como también las actividades más complejas. Este instrumento también se puede utilizar mucho en lo que es pre-kinder y kinder, en el cual estas escalas gráficas le puede permitir a la educadora o a lo que es el primer ciclo de primero a cuarto básico, ir llevando un registro anecdótico de cada uno de los estudiantes, y esto es prácticamente aplicable porque puede ser parte del cierre de cada una de las clases, en el cual se le pregunta a cada uno de los estudiantes cómo se sintió en la clase o qué es lo que aprendió en la clase, dependiendo de cada una de las estrategias que utilice el profesor, y ahí lo puede ir marcando y después el mismo estudiante va a ir observando su proceso, cómo durante la unidad que él realizó de motricidad, por ejemplo, pudo ir trabajando y si ha logrado avances significativos o ha retrocedido a través de este tipo de escalas gráficas. Insisto nuevamente en esto, acá nosotros los docentes somos muy creativos y en ello no solamente pueden ser caritas de emoticons, pueden ser ranitas, pueden ser distintas formas. Lo importante es darle el uso que corresponda a cada uno de los instrumentos. También tenemos estas fichas de seguimiento. Tenemos las fichas de seguimiento individual como las fichas de seguimiento grupal. Bueno, simplemente esta ficha de seguimiento individual consiste en que los profesores vayan monitoreando el proceso de actividades que van teniendo cada uno de los estudiantes. Bueno, también para esto, y probablemente algunos digan, claro, generalmente nos vamos a llenar de papeles y no vamos a trabajar lo que es efectivamente la parte práctica de la asignatura de educación física. Pero si solamente tenemos como motivación mejorar el rendimiento y no mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, probablemente veamos esto como un papel más administrativo. Pero si le damos un énfasis formativo hacia cada uno de estas fichas, les diría, o por lo menos desde mi experiencia, que realmente son viables y factibles de realizar. Insisto nuevamente, sí o sí, para que
ustedes puedan aplicar esto, desde el día 1 de la clase 1, tienen que informarle a los estudiantes los instrumentos de evaluación que ustedes van a utilizar, y no que al último día de la clase, cuando se genere la calificación final, ustedes le digan, estos instrumentos voy a utilizar para su evaluación. Entonces, acá tenemos un ejemplo de esta ficha de seguimiento, en donde están los aspectos a evaluar y las observaciones de los días y fechas que se van a utilizar. Y por otra parte también tenemos las fichas de seguimiento grupal, en el cual la gran diferencia a la anterior es que aquí se observan los distintos grupos de trabajo que pueden hacer, ya sea en las distintas clases o temáticas que ustedes le puedan dar uso. Por supuesto, los trabajos en grupo, ya sea en coreografías, en gimnasia, en deportes, en todos los ámbitos se puede trabajar con este formato de ficha de seguimiento grupal. Y acá tenemos un ejemplo de esta ficha de seguimiento con el curso y la participación del alumno. Estas fichas de participación grupal se pueden usar tanto el estudiante o el grupo de estudiantes, como también puede tener esta ficha grupal los profesores en su monitoreo. Insisto también en esto nuevamente, va a depender mucho de las estrategias que se utilicen para trabajar ese contenido en la clase. Por otra parte, también tenemos lo que son las guías de observación, también para los grupos de trabajo. Ustedes ahí, dependiendo de la temática, ya sea teórica o práctica, pueden ir registrando. Y también aquí quiero mencionar de que si hay grupos en establecimientos donde hay más de un profesor de educación física y existe un departamento, lo práctico o lo que se recomienda es que estos profesores puedan tener, así como tenemos en cada lugar un botiquín con primer auxilio, podamos tener un maletín o una carpeta llena de instrumentos de evaluación, cosa que cuando el docente de educación física necesite utilizar tal instrumento de evaluación, se lo pueda solicitar al encargado y pueda en ese momento darle el uso correcto que corresponde a ese instrumento de evaluación. Bueno, como ahí les estuve mencionando, el nombre del grupo, los aspectos a observar, los aprendizajes esperados y el registro, que aquí puede ser un registro anecdótico. No es necesario registrar todo, sino que se puede registrar el aspecto más importante. Y aquí también es importante igual mencionar eso, que no siempre van a ser los instrumentos de carácter formal, sino que también hay algunas técnicas informales, como es la observación, que puede generar esta reflexión final. Pero para aspectos de evidencia en educación, a veces sí es recomendable utilizar estos registros. Como también lo que es el registro anecdótico. En el registro anecdótico también se puede destacar lo más importante. Desde la experiencia práctica, les puedo mencionar de que si ustedes tienen un listado de sus cursos completos, de los alumnos que ustedes atienden, y en cada clase van registrando de forma anecdótica los aspectos más importantes, por ejemplo, no solamente observar a los 40 estudiantes, sino que este registro anecdótico puede observar de que el estudiante que estaba un poco débil en el contenido, en esta clase logró avanzar significativamente. Otro de los aspectos que se puede utilizar este registro anecdótico es hacer las observaciones en el libro de clases, porque el libro de clases dice registro, anotaciones y demás observaciones. Entonces, a veces, si es que alguien no tiene el tiempo suficiente para imprimir tantos instrumentos de evaluación, sí en el registro anecdótico puede darle el uso al libro de clases para ir registrando datos anecdóticos sobre la clase. También, uno de los ejemplos que se observa son las escalas de actitudes,
en el cual hay distintos indicadores, y a partir de esos indicadores, el estudiante va observando qué es lo que él ha logrado realizar. Es su autoevaluación de algún modo, en el cual también permite la reflexión del estudiante, y permite también de él, al cierre de una clase o de una unidad, tener una reflexión sobre su práctica en la sala de clases. Por otra parte, también lo que es las preguntas sobre el procedimiento, se pueden generar distintas preguntas a los docentes, y también aquí, dependiendo de la didáctica del profesor o profesora, puede utilizar distintas tarjetitas de colores, y le puede dar el uso en trabajos grupales como también actividades individuales. El cuaderno del alumno. Los estudios sugieren que este cuaderno del alumno, si se lleva de forma ordenada y clara, tiene mucha utilidad y también permite generar una reflexión mayor en los estudiantes, y sí o sí se sugiere que al inicio de la clase el estudiante sea capaz de registrar el objetivo de cada clase, y a partir de ello también pueda ir siguiendo un orden con cada una de las clases. Por lo menos en este tipo de instrumentos se sugiere que se pueda utilizar mínimo en un semestre o trimestre, que esa sea la continuidad de ese cuaderno de educación física del alumno, porque también a la vez está el cuaderno del profesor o diario del profesor, donde también el profesor puede ir registrando clase a clase cada una de las actividades o contenidos. Y insisto aquí nuevamente, eso queda a criterio del docente, y también a la vez, si no tiene el tiempo suficiente para utilizar ese diario o cuaderno del profesor, puede darle un uso efectivo a lo que es el libro de clases en lo que es educación escolar. Ya como para ir finalizando con estos instrumentos de evaluación que fui mencionando, voy a mencionar a grandes rasgos una investigación que se hizo de las buenas prácticas en la educación escolar con respecto al proceso de autoevaluación y evaluación compartida, para que puedan visualizar que realmente no solo es entregar información de un momento a otro, sino que es un proceso largo, e incluso a veces un poco más complejo que haber generado una calificación final con un solo instrumento. Bueno, esta investigación la realizaron durante 3 años, en el cual a partir de esos 3 años fueron generando distintos resultados, y que aquí voy a ir mencionando a grandes rasgos los instrumentos principalmente que utilizaron. Bueno, para los criterios de calificación está el aprobado, bien, notable, sobresaliente. Estas son experiencias, buenas prácticas de España, pero yo aquí quiero mencionar de que de algún modo u otro, estas buenas prácticas que aparecen en este libro son de allá, porque de algún modo u otro tampoco hay experiencias de buenas prácticas acá en Latinoamérica. Por lo tanto, las únicas referencias que tenemos son las de allá. Lo más cercano son algún tipo de evaluación de carácter constructivo formativo que se han generado en Brasil, que son como 2 observables. Y también hay una observación en Colombia con respecto al mismo tema de la evaluación formativa, pero en el cual se observa que hay un déficit del uso correcto de los instrumentos de evaluación. Bueno, como ustedes también pueden visualizar en la tabla 53, van a ver que hay distintos instrumentos que se utilizaron en esta autoevaluación y calificación dialogada. Dentro de las actividades de aprendizaje se consideran las sesiones prácticas de la clase de educación física, y como registro de los objetivos de la clase, el cuaderno del alumno. Para cada una de las etapas de esta evaluación
que fue de una calificación durante el trimestre, se utilizaron los instrumentos que aparecen aquí a continuación. La observación del participante, los diálogos cotidianos y entrevistas, las entrevistas entre el docente y el estudiante, las fichas de registro grupal, que fue las que mencioné anteriormente, los cuestionarios de autoevaluación, el diario del profesor, que también lo mencioné, la autoevaluación, la evaluación compartida y el cuaderno del alumno. Y como instrumentos para calificar todo esto, se utilizó la autocalificación del alumnado y las entrevistas individuales y grupales entre el profesor y los alumnos. ¿Qué es lo que hicieron ellos en estas entrevistas individuales y grupales? Ellos observaron los distintos cuestionarios que respondieron los estudiantes y a partir de ello llegaron a un consenso entre lo que observaba y registró el profesor con lo que también registró el estudiante. Y cuando los dos, tanto el profesor como el estudiante, estaban de acuerdo en esa evaluación, dialogaban y esa era la calificación que el docente incorporaba. En caso contrario, cuando había discrepancia entre lo que incorporó el profesor con lo que mencionó el estudiante, este grupo llevaba esa evaluación al grupo curso, y el grupo curso decidía efectivamente si la nota que había mencionado el estudiante era la que realmente debería tener como calificación final. Y en los criterios de calificación se observa que está la escala graduada, que también ya se presentó. Bueno, aquí se observa la ficha de seguimiento, uno de los tantos instrumentos que se utilizó. Y aquí se observa, bueno, también quiero mencionar nuevamente de que todos estos instrumentos que aparecen aquí de la evaluación formativa fue lo que el docente al inicio de las clases mencionó que iba a utilizar para la calificación final. Entonces con ello, el estudiante siempre tenía presente de qué forma lo iban a evaluar y cuál iban a ser sus criterios a evaluar. Y también el profesor que utilizó esto, todo lo que corresponde a este proceso de autoevaluación, al cuestionario de autoevaluación, lo dejó registrado desde la clase 1 también, en el cual también todos los estudiantes sabían qué es lo que el cuestionario de autoevaluación le estaba exigiendo. Entonces ahí, si ustedes observan, ahí cada una tiene distintas descripciones de cómo ha sido su proceso, si ha respetado las normas, si el profesor me ha tenido que llamar la atención, si me he esforzado intentando mejorar los aspectos que no domino, qué es lo que has aprendido de esta unidad didáctica, en qué crees que puedes mejorar, por qué crees que tu trabajo merece esa valoración. Entonces, de algún modo u otro, este cuestionario permite esa reflexión del estudiante para que él pueda considerar en su ficha de autocalificación, que es la que voy a presentar aquí. Ya. Bueno, a partir de ese cuestionario y de ese consenso, el estudiante aquí tiene que asignar en un recuadro cuál es la calificación que él se merece. A partir de todo lo realizado, él tiene que asignarse una calificación. Si lo llamamos acá en nuestro contexto chileno, el sobresaliente sería ya la puntuación máxima que el estudiante se podría colocar. Bueno, si también este instrumento, o el último instrumento del cuestionario con la ficha de autocalificación, nosotros en el establecimiento le pudimos dar un uso. De hecho, como experiencia, no sé si negativa, pero sí yo lo presenté el año pasado cuando había bastante incertidumbres con respecto a cómo evaluar. Lo presenté al establecimiento y me lo ignoraron en ese momento. Pero después las personas
los mismos docentes, cuando empezaron a revisarlo nuevamente, observaron que era uno de los instrumentos que sí se puede utilizar para distintas situaciones, explicándole de una forma cómo se podía darle un uso efectivo a este instrumento. Realmente ellos lograron reflexionar de que sí era algo que se podía generar y que sí el estudiante también es capaz de poder autoevaluarse. Entonces, como mensaje final, insisto en esto de que si nosotros queremos generar la evaluación formativa y compartida, tenemos que, en primer lugar, ser capaces de generar este hábito de evaluación, generar esta rutina de tener distintos instrumentos de evaluación y también darle un uso efectivo a los contenidos que nosotros realmente queramos darle énfasis. Este tipo de evaluación formativa y compartida ayuda tanto a los estudiantes, pero también nos ayuda a nosotros, no solo, aparte de mejorar nuestra práctica, también nos ayuda también a mejorar más sobre los contenidos que nosotros le queremos enseñar a los estudiantes. Así que eso sería por ahora. Como le digo, a grandes rasgos, de verdad que hay mucha información sobre el tema, hay muchos instrumentos de evaluación, hay muchas definiciones, pero esto es a grandes rasgos lo que les puedo mencionar respecto a lo que es la evaluación formativa y compartida. Bueno, se me había olvidado esta última, que sí era de las ventajas de la autoevaluación y evaluación compartida que lograron este resultado de 3 años. Se ha producido grandes mejoras en los aprendizajes de los alumnos y en la docencia del profesor. Como consecuencia de aprendizaje de los alumnos, se han producido mejoras en su rendimiento académico. Los alumnos han aprendido nuevos sistemas de evaluación y han sabido utilizarle para mejorar su aprendizaje y su rendimiento académico. Los alumnos han aprendido a mostrarse enormemente sinceros al realizar sus procesos de autoevaluación y autocalificación. Los alumnos han aprendido a justificar de manera seria, sincera y razonada tanto sus evaluaciones como sus calificaciones. Entendemos que para ello hemos contribuido a que los alumnos realicen un proceso de reflexión interno sobre su proceso de aprendizaje con el fin de mejorarlos. Y por último, se han producido grandes mejoras en la participación de los alumnados en su proceso de evaluación, y esto ha generado una gran mejora en el funcionamiento de las actividades, en el respeto de las normas de convivencia y en el clima general de la clase. Solo para finalizar, uno de los tantos objetivos y finalidades de la evaluación formativa y compartida también es la participación de todos los estudiantes en el proceso de la clase en general. Y solo para cómo aplicas evaluación formativa y compartida en tus clases. Solamente esa pregunta la dejo para generar la conversación respecto a este tema. Eso sería por mi parte. No sé si me habrían escuchado o estaba en el audio en off. No, te escuchamos, yo por lo menos muy bien. Yo también escuché bien ahí. Sí, Muchas gracias. Ya, detengo la grabación para empezar a hacer los comentarios. Ok. Aquí está.